Vas a salir así. A veces juro que no pareces mi hija. La frase cayó en el recibidor con la elegancia cruel de Teresa, que nunca necesitaba gritar para herir. Patricia, con el cabello oscuro amarrado de cualquier manera, una camiseta vieja de un videojuego, jeans gastados y tenis sucios de la tarde anterior, se quedó quieta con la mano en la perilla. Era sábado. Afuera la esperaban Eduardo y 2 amigos para ir a jugar pelota a la cancha del barrio. Adentro, como siempre, la esperaba el juicio. Y tú dime, con total honestidad, ¿qué se siente crecer en una casa donde la persona que debería abrazarte te mira como si fueras un error de diseño? La casa de Teresa parecía una revista. Todo estaba en su sitio. Los cojines alineados, los floreros renovados, el piso brillante, las cortinas cayendo exactas. Era una casa hermosa y, sin embargo, Patricia siempre había sentido que respiraba mejor en la calle que entre esas paredes. No porque la odiara, porque allí adentro todo parecía estar hecho para recordarle que no encajaba. Teresa, rubia, impecable, pulida de pies a cabeza, pertenecía a esa clase media alta que vive obsesionada con las apariencias y termina confundiendo la estética con la moral. Para ella, una hija no solo era una persona, era una extensión visible de su prestigio. Había soñado con una niña de vestidos suaves, peinados delicados, muñecas ordenadas y tardes de maquillaje frente al espejo. En lugar de eso, tuvo a Patricia, una muchacha muy linda, sí, pero desarreglada, con rodillas raspadas, gusto por los videojuegos, pasión por los acertijos, amor por la ciencia ficción y una alergia total a cualquier cosa que oliera a princesa de escaparate. Voy a salir normal, dijo Patricia al fin. Eso no es normal. Teresa la recorrió con la mirada. Eso es desidia. Patricia soltó una sonrisa pequeña, cansada. No sabía que para correr detrás de una pelota había código de gala. Todo lo conviertes en chiste, porque si me lo tomo en serio, termino pensando que de verdad te avergüenzo. La frase quedó suspendida un segundo. Teresa endureció el rostro. No le gustaba cuando Patricia decía en voz alta lo que ambas sabían y nadie más quería nombrar. Lo que me avergüenza, respondió, es que no hagas el mínimo esfuerzo por verte como una muchacha. Patricia apretó la mandíbula. Aquella pelea no era nueva. Llevaban años repitiéndola con distintas palabras. Desde niña, Teresa había intentado convertirla en una copia de sí misma. Primero fueron los vestidos obligatorios, luego los peinados tirantes, después las clases de modales, los comentarios sobre verse presentable, las comparaciones con otras niñas, las críticas pequeñas pero constantes. Patricia recordaba perfectamente una tarde de infancia, tendría quizás 7 años, cuando volvió feliz del parque con barro en las piernas y una rana dibujada en la mano. Teresa la miró de arriba abajo y dijo, «Qué difícil vas a ser». Esa frase se quedó viviendo dentro de ella. «Yo sí hago esfuerzo», dijo Patricia, ya con un enojo más hondo, «solo que no en la dirección que tú quieres». Teresa cruzó los brazos. «Y esa es exactamente tu tragedia. La tragedia, siempre lo mismo. Como si ser distinta fuera una forma de agresión. Como si no querer maquillaje, ni Barbies, ni vestidos ajustados fuese una ofensa familiar». Patricia salió sin responder. A veces la única manera de no incendiar la casa era dejar el fuego adentro. Eduardo estaba esperándola en la esquina, recargado en una barda baja, con una pelota bajo el brazo y una gorra mal puesta. Había sido su amigo desde la infancia. Con él, Patricia aprendió que había lugares donde ser ella no producía problema. Jugaban juntos desde pequeños, compartían tardes en la banqueta, libros raros, crucigramas, partidos improvisados, bromas internas y ese lenguaje cómodo que solo existe entre 2 personas que crecieron viéndose sin disfraz. «Vienes con la cara de siempre», dijo él al verla. «¿La de hija decepcionante o la de homicidio leve? La mezcla». Patricia soltó una risa. Ya solo por eso valía la pena haber salido. «Mi mamá está devastada porque sigo sin amanecer, convertida en una muchacha de catálogo». Eduardo empezó a caminar junto a ella. «Pues qué mala educación la tuya. Uno espera milagros de pubertad y tú nada». «Lo siento, mi cuerpo se negó a fabricar tacones de fábrica». Él la miró de reojo con una sonrisa. A Patricia siempre le sorprendía la facilidad con la que Eduardo lograba hacerle espacio hasta a sus partes más heridas, sin volverlas espectáculo. Llegaron a la cancha. Jugaron más de 1 hora. Patricia corría con una libertad que en su casa parecía prohibida. Sudaba, gritaba jugadas, discutía reglas absurdas y se olvidaba por ratos de la sensación constante de estar fallando como hija.
Esa era una de las cosas que más irritaban a Teresa, que Patricia se viera feliz en un mundo que no había sido diseñado por ella. Al terminar, se sentaron en la acera. Patricia sacó del bolsillo un crucigrama doblado. Vertical, 7 letras, leyó. Persona que vive de aparentar. Tu mamá, dijo Eduardo. Patricia le dio un golpe suave en el hombro. No caben 6. Sí caben si lo escribes chiquito. Se rieron. Pero después del chiste vino el silencio. Y con él, esa verdad que Patricia casi nunca decía completa. ¿Sabes qué es lo peor?, murmuró. Eduardo la miró con atención. ¿Qué? Que a veces pienso que si me muriera, mi mamá sufriría más por lo que dirían los demás que por perderme a mí. Él se quedó quieto. No digas eso. Es horrible, lo sé. Patricia bajó la vista al crucigrama. Pero no puedo evitar pensarlo. Eduardo tardó un segundo. Yo sí te perdería a ti. La frase la atravesó en silencio. No por romántica, por verdadera. Patricia lo miró de lado. Eduardo, sin saberlo, era el único lugar del mundo donde no se sentía mal hecha. No sabía todavía que estaba a punto de descubrir hasta qué punto eso era cierto. Porque al volver a casa aquella noche encontró a Teresa preparando una cena elegante para unas amigas. Y bastó que la viera entrar con los tenis polvorientos para que la guerra volviera a empezar. Pero esta vez, sin que ninguna de las dos lo imaginara, el conflicto ya venía caminando hacia algo mucho más oscuro. Algunas peleas hieren, otras cambian una vida entera. Teresa había invitado a 2 amigas esa noche. La mesa del comedor parecía foto de revista. Platos blancos, copas impecables, velas, servilletas de tela. Patricia, que ya te había aprendido a reconocer el tipo de reunión, supo de inmediato qué papel le tocaría. Teresa la usaría como contraste, como aquello que todavía estaba corrigiendo, como la hija extraña a la que había que explicar con sonrisas y frases perfumadas. Sube y cámbiate, dijo Teresa apenas la vio entrar. Ya me cambié. Eso no cuenta, pues es lo que hay. Teresa se acercó lo suficiente para que la sonrisa no engañara a nadie. No voy a dejar que mis amigas piensen que te crié como una salvaje. Patricia sintió el golpe en el centro del pecho, no porque fuera nuevo, porque siempre dolía igual. No soy una salvaje por usar tenis. No es por los tenis, es por tu actitud, por tu desinterés, por esa manía de ir contra todo lo que debería gustarte. Patricia ya venía cansada, sudada, sensible, y Teresa, como tantas veces, eligió ese punto exacto en que una persona solo necesita un empujón para explotar. ¿Lo que debería gustarme según quién?, preguntó. ¿Según ti? ¿Según tus amigas? ¿Según el museo donde exhibes tu idea de mujer perfecta? Teresa respiró hondo, furiosa. Todo es una batalla contigo, porque tú conviertes todo en una corrección. Las visitas llegaron antes de que la discusión terminara. Teresa obligó a Patricia a bajar al comedor con una blusa más decente, según ella, y el cabello cepillado. Durante la cena hizo lo de siempre. Habló de la hija de una amiga que aprendía a maquillarse con tanta gracia, de la sobrina de otra que había ganado un concurso de etiqueta, de las jóvenes completas que sabían presentarse bien. Cada comentario parecía flotar inocentemente, pero Patricia sabía leerlos. Eran dardos. Una de las mujeres sonrió con excesiva amabilidad. ¿Y tú qué haces en tu tiempo libre, Patricia? Juego videojuegos, leo ciencia ficción, hago acertijos y salgo con mis amigos. ¿Con amigas también? Patricia vio de reojo a Teresa tensarse, esperando la respuesta como quien teme otro pequeño fracaso público. A veces, respondió, pero casi siempre con mis amigos. Teresa intervino con una risa seca. Está en una etapa complicada. No es una etapa, dijo Patricia al instante. La mesa cayó un segundo. Claro, corrigió Teresa enseguida. Quise decir que está explorando mucho su personalidad. Patricia dejó los cubiertos. Ya no tenía hambre. Pensó en lo absurdo de tener que defender hasta su forma de existir dentro de una cena. Pensó en los años de comentarios sobre sentarse bien, hablar suave, cruzar las piernas, no correr, no sudar, no parecer tan niño. Recordó la vez que, a los 10 años, pidió un robot armable para Navidad y Teresa lo cambió a escondidas por una muñeca carísima. Recordó la tarde en que Patricia, llorando de rabia, le arrancó el vestido a una Barbie y lo usó para vendar una nave espacial de juguete. Teresa la castigó una semana entera por arruinar lo bonito. Aquellos recuerdos le encendieron algo viejo y profundo. «Yo me voy», dijo levantándose. «Patricia», siseó Teresa. «Siéntate». «No, nos haces quedar mal»,
Patricia giró lentamente hacia ella. Tú haces eso sola. Subió a su cuarto con el corazón latiendo a golpes. Minutos después oyó la puerta abrirse. Teresa entró sin tocar. Hoy sí te pasaste. Hoy dije la verdad. Lo que dijiste fue grosero. ¿Y lo tuyo qué es? Educación selectiva. Teresa cerró la puerta detrás de ella. Escúchame bien, una madre sabe cuándo su hija está desperdiciando su potencial. Patricia soltó una carcajada breve e incrédula. ¿Mi potencial para qué? ¿Para gustar? ¿Para posar? ¿Para convertirme en una foto tuya de hace 20 años? Teresa se puso pálida del enojo. Mi potencial, como tú lo llamas, me dio una vida estable, una casa, una posición. Y también te dejó un corazón tan chico que no cabe una hija que no combine con las cortinas. Esa frase sí la hirió. Teresa avanzó un paso. Todo esto empezó cuando te pegaste demasiado a Eduardo. Patricia abrió los ojos con cansancio. Ahí estaba de nuevo esa teoría absurda que Teresa repetía para no aceptar la verdad. Eduardo no me hizo así. Él reforzó lo peor de ti. No, él fue el único que no intentó corregirme. Teresa apretó los labios. Ese muchacho te ensució la cabeza. Mi cabeza estaba muy bien antes de que tú decidieras vivir adentro de ella. Se quedaron en silencio, y en ese silencio Patricia sintió algo distinto a la rabia habitual, una especie de claridad dolorosa. Teresa no estaba esperando comprenderla mejor con el tiempo. No había paciencia futura, ni madurez milagrosa, ni día especial en que la miraría y diría, así también está bien. No, Teresa seguía esperando que Patricia se rindiera y entrara en el molde por puro cansancio. ¿Sabes qué es lo peor?, dijo Patricia, más baja. Que yo sí te he querido entender. Teresa no respondió. De verdad lo he intentado. Patricia se sostuvo la mirada. He pensado que a lo mejor te criaron así, que tal vez a ti también te hicieron creer que valías por verte perfecta. He intentado darte excusas en mi cabeza durante años. Tragó saliva. Pero tú nunca has intentado hacer lo mismo por mí. Esa frase dejó a Teresa sin defensa por un instante, solo un instante. Luego volvió a levantarse la armadura. Cuando seas mayor me vas a agradecer, dijo. Patricia negó despacio. No, cuando sea mayor me voy a ir. La amenaza no sonó teatral, sonó verdadera. Y precisamente por eso Teresa no la olvidó. Esa noche Patricia salió en silencio por la puerta lateral. Caminó hasta la acera de Eduardo y se sentó a su lado sin hablar. Él estaba arreglando una cadena de bicicleta. Apenas la vio, entendió que algo había pasado. ¿Muy grave?, preguntó. Lo suficiente. Patricia apoyó la cabeza en la pared. Le contó lo de la cena, lo de las amigas, lo del potencial, lo de culparlo a él otra vez. Eduardo escuchó sin interrumpir. Tu mamá cree que yo te hice así, dijo al final. Patricia lo miró. Mi mamá necesita pensar que alguien me dañó para no aceptar que simplemente no soy como ella. ¿Y tú qué piensas? Patricia observó la calle casi vacía. Pienso que si un día algo me pasa de verdad, ella no sabría quedarse. Eduardo sintió un escalofrío que no supo explicar. Yo sí. Patricia sonrió apenas, triste. Ya lo sé. El viento movió unas hojas en la banqueta. Muy lejos se oyó pasar un auto rápido. Y sin saberlo, esa conversación quedó flotando como una profecía fea. Porque al día siguiente, cuando Patricia salió con Eduardo y los muchachos a jugar como tantas otras veces, la vida iba a partirse justo en el lugar donde ella menos se lo esperaba. Y Teresa iba a ser puesta frente a la prueba que llevaba años evitando. El domingo empezó ligero. Patricia salió de casa con una pelota bajo el brazo, un crucigrama doblado en el bolsillo y una camiseta enorme que a Teresa le habría parecido indecente para una señorita. Eduardo la esperaba en la esquina. Discutieron sobre una novela que ella le había prestado y sobre si una inteligencia artificial podía considerarse moralmente responsable de sus actos. Luego se unieron a los demás en la cancha improvisada junto a la avenida. Patricia jugó con una alegría casi feroz. Corría, como si quisiera gastarse la rabia acumulada del día anterior. Reía, discutía jugadas, se burlaba de Eduardo cuando fallaba un pase. Por momentos parecía otra persona, o quizá la misma de siempre cuando nadie la estaba midiendo con reglas ajenas. Eduardo la observaba a veces sin que ella notara. Había algo en Patricia que siempre le había parecido extraordinario. Esa mezcla rara entre rudeza y ternura, entre humor seco y sensibilidad callada. Cuando se concentraba en resolver un acertijo, parecía olvidarse del mundo. Cuando leía ciencia ficción, se le encendían los ojos. Cuando jugaba pelota, soltaba el cuerpo completo, como si al fin viviera dentro de sí misma sin pedir permiso. «¿Te estás confiando?», gritó él cuando ella perdió el balón. Patricia retrocedió riéndose. «Te dejo ganar para que no llores».
Eso dices porque el marcador ya te humilló. Mi marcador emocional es más fuerte. Siguieron hasta que el sol empezó a caer. Después fueron a comprar refrescos a una tienda al otro lado de la avenida. Eduardo recordaría siempre el minuto previo al accidente por algo absurdo. Patricia estaba peleando con un crucigrama. Horizontal, 5 letras, caída rápida. Leyó en voz alta. Seguro es golpe o vuelo. Eduardo se rió y le quitó el papel. Un segundo después, el mundo cambió de forma. Un auto tomó la curva a una velocidad absurda. Hubo un grito de alguien en la acera, un frenazo que llegó tarde. Eduardo vio a Patricia girar apenas, sorprendida, como si el cuerpo no alcanzara a entender lo que venía. Luego el impacto. El sonido fue seco, brutal, imposible. Patricia salió despedida hacia un costado. El vaso rodó por el asfalto. La pelota quedó rebotando despacio hasta la cuneta como si nada. Eduardo corrió con la garganta destrozada. ¡Patricia! Ella estaba tendida, inmóvil, con sangre junto a la sien y una respiración tan débil que parecía un error del aire. Eduardo cayó de rodillas a su lado. Le temblaban las manos. ¡Ey! ¡Ey! ¡Mírame! Patricia, por favor. Nada. La gente empezó a rodearlos. Alguien llamó a la ambulancia. Un señor intentó apartarlo para que no la moviera. Eduardo no podía dejar de mirarla. Todo lo demás se había vuelto ruido blanco. Cuando la ambulancia se la llevó, él subió también. No recuerda la sirena, no recuerda el trayecto completo. Solo recuerda que le hablaba sin parar, como si la voz pudiera agarrarla del borde. Despierta. Oye, no hagas esto. Me debes el crucigrama. Me debes 3 partidos. Me debes esa respuesta sobre los robots. Patricia. Patricia. En el hospital llamaron a Teresa. Ella llegó con el rostro desencajado, el cabello perfectamente fijo pese a la urgencia, y el corazón en guerra con todo lo que no podía controlar. Apenas vio a Eduardo en la sala de espera, con las manos sucias de sangre. Lo primero que apareció en su rostro no fue compasión, fue rabia buscando culpable. ¿Qué pasó?, preguntó de golpe. Eduardo se puso de pie. La atropellaron al cruzar. ¿Por qué estaba contigo? La pregunta le dolió como una bofetada. Porque salimos a jugar, Teresa, como siempre. Te dije 1000 veces que esa calle era peligrosa. Teresa, un auto se pasó. No fue... Respiró hondo, casi temblando. No fue su culpa por salir. Ella apretó el bolso con fuerza. Siempre que está contigo, termina peor. Eduardo la miró con incredulidad. Patricia estaba siendo atendida de urgencia, tal vez muriéndose, y Teresa seguía necesitando convertirlo a él en origen del problema. Salió el médico. Traumatismo craneal severo. Cirugía inmediata. Pronóstico reservado. La frase pronóstico reservado se clavó en el ambiente como una condena lenta. Las horas siguientes fueron espesas. Eduardo no se fue. Teresa iba del miedo al enojo y del enojo al control. Llamó a familiares, resolvió papeles, habló de especialistas, de mejores habitaciones, de contactos. Hacía todo con eficacia, pero no con ternura. A Eduardo eso le empezó a inquietar más que cualquier otra cosa. Era como si la tragedia hubiera activado en Teresa la administradora y apagado a la madre. Patricia sobrevivió a la cirugía, pero no despertó. Pasaron los días, luego las semanas. Entró en coma. Los médicos repetían que había que esperar, que el cerebro tenía sus tiempos, que no podían prometer nada. Eduardo se convirtió en presencia fija. Iba antes de clases, después de clases, a veces de noche. Le hablaba, le leía, le contaba el clima, las tonterías del barrio, las noticias absurdas, los partidos que se estaba perdiendo. A la 3ª semana llevó uno de sus libros de ciencia ficción favoritos y empezó a leerle en voz alta. Una enfermera le dijo que siguiera, que la voz conocida podía ayudar. Teresa al principio fue con frecuencia. Luego comenzó a espaciar las visitas. Decía que el hospital la sofocaba, que verla así la destruía, que no podía pasarse la vida sentada al lado de una cama sin saber si la hija al otro lado volvería. Eduardo quiso ser comprensivo, de verdad quiso, pero una tarde llegó antes de lo habitual y la escuchó hablar por teléfono en el pasillo. No puedo seguir atada a esto, decía Teresa con la voz baja y helada. Ya hice bastante. Además, verla así no me aporta nada quedarme. Eduardo sintió que el estómago se le vaciaba. No me aporta nada. Aquella fue la frase que terminó de ordenar sus sospechas. No era solo miedo o torpeza emocional. Teresa estaba empezando a abandonar a Patricia de la forma más limpia para su conciencia, con excusas socialmente aceptables. Entró a la habitación con la sangre hirviendo y se sentó junto a Patricia.
La miró largo rato. El monitor trazaba su línea obstinada. Ella seguía allí, suspendida en un sitio al que nadie podía seguirla. «Yo no me voy a ir», le dijo. Afuera anochecía. Adentro, en medio del zumbido de las máquinas, Eduardo sintió que algo se cerraba para siempre entre Teresa y él. Ya no era solo la mujer que había intentado separarlos toda la adolescencia. Era una madre que no sabía quedarse cuando quedarse se volvía feo, inútil, silencioso y largo. Y Patricia todavía no sabía que al abrir los ojos, si alguna vez volvía a abrirlos, el hueco más doloroso no sería el golpe, sería la silla vacía. El coma convirtió el tiempo en una sustancia rara. Los días no avanzaban, se apilaban. El hospital era siempre el mismo olor, la misma luz, los mismos pasos amortiguados, las mismas máquinas sosteniendo el hilo de una vida suspendida. Eduardo siguió yendo todos los días, a veces se quedaba 20 minutos, a veces horas enteras. Le hablaba de lo que podía, del árbol de la esquina que estaban podando, del vecino que había vendido su coche, del nuevo nivel de un videojuego que seguramente ella odiaría por injusto. Le llevó también un crucigrama y empezó a resolverlo junto a la cama. Horizontal, 8 letras, persona que insiste incluso cuando no tiene garantías, leyó una vez. Debería ser idiota, pero son 6. No hubo respuesta, claro, pero Eduardo sonrió igual. Hablarle era una manera de negarse a dejarla sola en aquel territorio donde nadie podía seguirla. Teresa, mientras tanto, fue desapareciendo con una precisión casi administrativa. Primero faltó un día, luego 2. Después llamaba para preguntar si había alguna novedad. A veces aparecía con flores elegantes. Permanecía 15 minutos y se iba. Ya no acariciaba la mano de Patricia, ya no le hablaba al oído. Se colocaba junto a la cama, como quien cumple con una fotografía moral mínima, para seguir diciendo que estuvo. Eduardo empezó a despreciarla con una claridad que ya no intentó disimular. Una tarde la encaró en el pasillo. «¿Vas a entrar o vienes solo a dejar flores?» Teresa lo miró con ofensa fría. «No te permito que me hables así. Yo ya no te permito muchas cosas tampoco. Estás fuera de lugar». «No, tú lo estás». Teresa apretó el bolso. «No sabes lo que es ser madre». Eduardo dio un paso hacia ella sin levantar la voz y por eso mismo sonó más duro. «No, pero sí sé lo que es quedarse y tú no lo estás haciendo». Ella bajó la vista un segundo, pero no por culpa, por irritación ante alguien que se atrevía a decirle lo que nadie en su círculo le decía nunca. «Esto me supera», murmuró. «Pues imagínate a ella». Teresa no respondió, se dio la vuelta y se fue. Días después, la vida dio otro giro imprevisto. Un abogado fue a buscar a Eduardo a la casa de su tía. Llevaba documentos, sellos, un discurso formal y una noticia que sonaba ridícula dentro del contexto del hospital. Su abuelo paterno, un empresario importantísimo con quien la familia había tenido una relación lejana y rota, había muerto. Después de varios procesos y reconocimientos legales, Eduardo había quedado como heredero principal de una fortuna que él apenas conocía de oídas. La noticia era real, pero le resultaba ajena. Empresas, propiedades, dinero, acciones, apellidos, todo eso parecía de otro planeta comparado con la única realidad que le importaba. La habitación de Patricia, la silla junto a su cama, el silencio demasiado largo. Aún así, el país no tardó en enterarse. Los medios económicos empezaron a mencionar al joven heredero de perfil discreto. Las llamadas se multiplicaron, también las miradas. Y, como si la vida quisiera hacer más obsceno el experimento, Teresa cambió. Volvió al hospital más seguido. Se interesó por Eduardo, le ofreció café, le preguntó por sus comidas. Le habló con una dulzura nueva, empalagosa, evidentemente calculada. «Siempre supe que eras un muchacho especial», le dijo una tarde. Eduardo la miró fijo. «No, Teresa, siempre pensaste que yo arruinaba a tu hija». La sonrisa de ella apenas vaciló. Uno cambia su percepción con el tiempo. «Sí», dijo él, «sobre todo cuando hay herencia de por medio». Aquella vez Teresa sí perdió la compostura. «Qué vulgar te escuchas». Más vulgar es fingir cariño cuando conviene. Lo dejó hablando solo. Entró al cuarto de Patricia y se sentó a su lado con la mandíbula tensa. Le tomó la mano y habló bajito, como si tuviera miedo de contaminarla con la suciedad del mundo de afuera. «Tu mamá ahora cree que soy adecuado», murmuró. «Qué casualidad». Patricia no se movió. «Quiero que despiertes», siguió. «No porque vayas a arreglar esto, solo para que veas la verdad completa y no tengas que vivirla siempre con las excusas de los demás». Pasó una semana más. Y una mañana, mientras una enfermera le cambiaba la posición a Patricia, notó algo leve en los dedos.
Creo que respondió, dijo. Llamaron al médico. Eduardo sintió que el corazón se le salía por la garganta. Fueron minutos pequeños, clínicos, pero para él parecieron años. No hubo milagro instantáneo, solo una señal, un párpado, un movimiento mínimo, un cuerpo diciendo tal vez que todavía seguía ahí adentro. Teresa llegó al hospital esa misma tarde, demasiado bien vestida para una urgencia real. ¿Es cierto?, preguntó. Eduardo la observó. Ya no sentía rabia ardiente, sentía algo más frío, certeza. Sí, respondió, y cuando despierte yo le voy a contar todo. Teresa palideció apenas. No la confundas. Él la sostuvo con la mirada. No, tú ya hiciste suficiente trabajo en esa área. 2 días después, Patricia abrió los ojos. Lo primero que vio fue el techo blanco. Lo segundo, la cara agotada de Eduardo inclinándose sobre ella con un miedo tan profundo que parecía felicidad rota. Quiso hablar y no pudo. Quiso ubicarse y le costó. Quiso preguntar cuánto tiempo había pasado, por qué dolía todo, qué hacía ese monitor ahí. Pero antes de todo eso, antes incluso de entender del todo que había vuelto, su mirada buscó instintivamente a otra persona. Su madre no estaba, y esa ausencia, aún sin explicación, fue lo primero que le heló el alma. Porque hay despertares en los que no duele solo el cuerpo, también despierta la verdad. Cuando Patricia pudo hablar con un poco más de claridad, la primera pregunta que repitió fue la misma. ¿Mi mamá dónde está? No lo preguntó llorando, lo preguntó con una voz frágil, reseca, casi infantil por momentos, y eso lo hizo todavía más duro. Eduardo le respondía con cuidado al principio. Vendrá más tarde. Hoy no alcanzó a llegar. Luego te explico. Pero Patricia siempre había sido buena para leer lo que otras personas intentaban cubrir con tela delgada. Incluso recién salida del coma, incluso con el cuerpo roto, incluso todavía confusa, percibió la mentira protectora. Una noche, ya más despierta, cuando la habitación estaba en silencio y la luz del pasillo entraba por una rendija, le pidió la verdad. Dímela completa. Eduardo se quedó inmóvil. Patricia lo observó con esos ojos oscuros que todavía conservaban cansancio, pero ya no niebla. Si no me la dices tú, la voy a adivinar igual. Eduardo tomó aire, le contó lo esencial, que Teresa al principio había ido, que luego empezó a faltar, que la escuchó decir que quedarse junto a la cama no le aportaba nada, que más tarde volvió a aparecer con frecuencia cuando se enteró de la herencia. Patricia no interrumpió, solo apretó la sábana entre los dedos. Ah, dijo al final. Ese ah fue peor que un grito. Era el sonido de una pieza vieja encajando al fin, la confirmación de algo que llevaba años sospechando y todavía le dolía como si se enterara por primera vez. No me sorprende, murmuró. Eduardo tragó saliva. Lo siento. Patricia giró un poco el rostro hacia la ventana. Yo también. Pasaron varios minutos antes de que volviera a hablar. Cuando era niña, dijo, pensaba que todas las madres querían a sus hijas sin esfuerzo. Luego crecí y empecé a sospechar que conmigo no pasaba eso. Y aún así seguí inventándole explicaciones, que estaba estresada, que me quería a su manera, que le costaba entenderme, que tal vez si yo cambiaba ciertas cosas. Cerró los ojos. Pero supongo que despertarme y verla ausente era la última evidencia que me faltaba. Eduardo se sentó más cerca. No es culpa tuya. Patricia sonrió apenas, sin alegría. Ya lo sé con la cabeza, pero el cuerpo tarda más. La recuperación fue lenta. Reaprendió a sostenerse sin marearse, a caminar con ayuda, a tolerar el dolor de las terapias. Teresa apareció con frecuencia durante esos días, usando una voz suave que a Patricia ahora le resultaba insoportable. Le llevaba flores, fruta, mantas, frases de madre correcta. Decía mi amor, como si esa ternura tardía pudiera borrar la silla vacía de los meses anteriores. Patricia empezó a responderle con distancia. No peleaba. Ya no. Algo en ella se había cansado de pelear por migajas emocionales. Necesitas comer mejor, decía Teresa. Estoy comiendo. No deberías esforzarte tanto en terapia. Quiero salir de aquí. Yo también quiero que estés bien. Patricia la miraba unos segundos antes de responder. Yo también. Era una frase simple, pero Teresa empezó a notar que ya no estaba entrando. La obediencia había desaparecido. La esperanza de corrección también. Cuando Patricia finalmente salió del hospital y volvió a la casa, el golpe fue raro. Su cuarto seguía igual, sí, pero ella no. La experiencia había cambiado la textura de todo. Ahora veía con claridad quirúrgica lo que antes toleraba por costumbre.
Las paredes hermosas le parecían jaulas decoradas. Los comentarios de Teresa ya no las hacían dudar de sí misma, solo le confirmaban el tamaño del abismo. La gerencia de Eduardo, mientras tanto, se había vuelto pública. Teresa empezó a tratarlo como si de pronto fuera el muchacho ideal que siempre habría querido cerca. Lo invitaba a cenar. Sonreía cuando llegaba. Elogiaba su madurez. Patricia observaba todo con una mezcla de asco y lucidez. Una tarde, ya en casa, vio a Teresa servirle café a Eduardo con una deferencia casi ridícula. «Hijo, deberías venir más seguido», decía. «Esta siempre ha sido tu casa». Patricia soltó una risa breve desde la puerta. Teresa se volvió. «¿Qué? Nada», dijo Patricia. «Solo estoy admirando la velocidad de tu desarrollo moral». Eduardo bajó la taza. No dijo nada. Patricia entró a la sala y se quedó de pie, todavía un poco débil, pero ya sostenida por algo más fuerte que las piernas. «Cuando él no tenía apellido importante, era mala influencia», continuó. «Ahora que tiene fortuna, resulta que siempre fue maravilloso». Teresa se puso rígida. «Estás siendo grosera». «No, estoy narrando». El silencio se volvió espeso. Eduardo miró a Patricia. Podía notar que ya no hablaba desde el impulso adolescente. Hablaba desde una verdad que había madurado en el hospital, en el dolor, en la decepción. Eso la hacía imposible de frenar. «Escúchame bien», dijo Patricia, ahora solo para Teresa. «Me pasé años creyendo que un día ibas a quererme por quien soy. No por parecerme a ti, no por comportarme como quieres, por quien soy. El coma me quitó muchas cosas, pero también me quitó la última ilusión que me faltaba». Teresa tragó saliva. «No sabes lo que sufrí». Patricia la miró largo rato. «Sí sé algo. Sé que cuando yo no podía abrir los ojos, tú decidiste que acompañarme no te aportaba nada». La frase cayó en medio de la sala como una piedra. Teresa palideció. «Eduardo no debió». «No, Eduardo sí debió, porque tú nunca lo ibas a decir». Aquella noche, sola en su cuarto, Patricia tomó una decisión definitiva. No podía seguir viviendo allí. No después del coma. No después de despertar y entender que el amor que llevaba años esperando no iba a llegar. No al menos en la forma en que una hija lo necesita. Llamó a Eduardo. «Necesito irme», dijo, apenas él contestó. Del otro lado hubo un silencio breve. Luego la voz firme de siempre. «Entonces te ayudo». Patricia cerró los ojos. Por primera vez en mucho tiempo, marcharse no le sonó a fracaso, le sonó a vida. Patricia no huyó, se fue, y esa diferencia importó. No salió en medio de un drama ni lanzando ropa en una maleta con desesperación adolescente. Organizó sus cosas con una calma que Teresa encontró insoportable. Esa serenidad convertía la decisión en algo real, adulto, irreversible. Patricia empacó sus libros de ciencia ficción, sus crucigramas, su consola, ropa cómoda, cuadernos y pequeñas tonterías que siempre habían hecho de su cuarto un refugio portátil. Eduardo había conseguido que una de las casas más sencillas de las propiedades heredadas quedara disponible para ella mientras terminaba de recuperarse. No era un palacio, era mejor, era un lugar donde podría respirar. Teresa intentó detenerla varias veces. «Todavía estás débil», dijo en la puerta de su cuarto. «También estaba débil en el hospital y eso no te impidió irte». Teresa cerró los ojos un instante. «No me hables así. Entonces no me obligues a recordar». Más tarde cambió de estrategia. Lloró. Pidió otra oportunidad. Habló de la angustia, del miedo, de cómo verla inconsciente le había deshecho la cabeza. Parte de aquello podía ser verdad. Patricia lo sabía. El problema era que la verdad parcial ya no bastaba. «Sé que te asustaste», le respondió, «pero el miedo no explica todo. Lo que hiciste fue elegirte a ti». Teresa se llevó una mano al pecho. «Soy tu madre». Patricia sostuvo la mirada. «Y yo fui tu hija incluso cuando no te servía». Esa frase la dejó sin palabras. El día de la mudanza el cielo estaba gris. Eduardo llegó temprano con cajas y una paciencia silenciosa. El padre de Patricia ayudó con lo práctico, torpe y callado como siempre. Patricia lo abrazó antes de irse y sintió una tristeza distinta. No rabia, tristeza. Porque él jamás la humilló como Teresa, pero tampoco la protegió. Había presenciado demasiadas cosas con la comodidad del hombre que prefiere la paz aparente al conflicto necesario. «Cuídate», fue lo único que pudo decirle. «Sí», respondió ella. Cuando el auto arrancó, Patricia miró por la ventana la casa impecable de su infancia. Ya no la vio como un sitio al que pertenecía. La vio como el escenario donde pasó años tratando de merecer un amor condicionado. La nueva casa era pequeña, luminosa y sencilla.
Tenía una ventana grande en la sala, una cocina que olía a pintura reciente y un cuarto donde cupieron, sin esfuerzo, sus libros, sus mandos y una manta vieja que siempre usaba para leer. Apenas entró, Patricia tuvo una sensación extraña. Descanso. No felicidad ruidosa. Descanso. ¿Te gusta?, preguntó Eduardo. Patricia dio una vuelta lenta mirando el lugar. Se siente como si aquí no me fueran a corregir por existir. Él sonrió. Esa era la idea. Los primeros días fueron raros. El cuerpo todavía le dolía. A veces se cansaba demasiado rápido. Había secuelas físicas del accidente que no desaparecían por decreto, pero la paz del espacio nuevo ayudaba. Podía dejar los tenis en medio de la sala y nadie decía nada. Podía leer hasta tarde. Podía desayunar cereal en un tazón enorme sin escuchar comentarios sobre modales. Podía reír fuerte. Podía ser. Eduardo iba casi todos los días. Algunas veces le llevaba comida. Otras solo se quedaban resolviendo acertijos o jugando videojuegos. Una tarde lluviosa, mientras ambos intentaban completar un nivel ridículo y fallaban miserablemente, Patricia dejó el control sobre la mesa. ¿Sabes qué es lo más raro de todo esto? ¿Qué? Que casi morirme me hizo entender que llevaba años muriéndome un poquito en esa casa. Eduardo se quedó en silencio. Patricia siguió, mirando la lluvia en la ventana. Yo creía que mi gran dolor era que mi mamá no me entendiera, pero no. Mi gran dolor era seguir esperando que un día lo hiciera. Sonrió con tristeza. Despertar y no verla fue brutal, pero también fue definitivo. Eduardo la observó como se mira a alguien que acaba de nombrar su propia herida con una precisión valiente. Y ahora, dijo él, ¿qué quieres? Patricia pensó unos segundos. Quiero una vida donde no tenga que disculparme por ser yo. La respuesta salió tan simple que ambos sonrieron. El beso llegó días después, sin espectáculo, después de una noche larga de conversación. Eduardo estaba sentado en el piso, apoyado contra el sofá. Patricia, en la alfombra, leía en voz alta un párrafo absurdo de una novela. Se interrumpió a media frase, lo miró y soltó una risa. Te voy a decir algo muy estúpido. Adelante. Creo que si tú no hubieras estado cuando desperté, me habría dado mucho más miedo seguir viva. Eduardo no respondió enseguida. Luego dijo, muy bajo, yo estaba exactamente para eso. Patricia sintió que el corazón se le apretaba de una manera nueva. No era el vértigo del hospital ni la rabia contra Teresa. Era algo más limpio, más antiguo, como si aquella certeza hubiera existido siempre y solo ahora encontrara palabras. Gracias por quedarte, susurró. Él la miró un segundo largo. Siempre te iba a elegir. Patricia se inclinó primero. El beso fue lento, tierno, con toda la historia compartida, respirando entre los dos. Cuando se separaron, se quedaron sonriendo como dos idiotas cansados y felices. Mi mamá diría que esto es culpa tuya también, bromeó ella. Pues por fin una acusación que acepto. Se rieron. Meses después, Teresa pidió verla. Patricia dudó, pero aceptó. Se encontraron en una cafetería tranquila. Teresa llegó impecable, como siempre, aunque ya no tan invulnerable. Había algo caído en sus hombros, algo que ni el maquillaje ni la ropa cara podían cubrir. Vengo a pedirte perdón sin adornos, dijo apenas se sentaron. Patricia no respondió, la dejó hablar. Quise una hija que me confirmara, continuó Teresa, y cada vez que tú eras tú misma, yo lo vivía como un rechazo. Te castigué por no parecerte a mí. Luego te vi en esa cama y fui cobarde. No soporté la imagen de un dolor que no podía controlar ni arreglar. Elegí escaparme. Y después, cuando supe lo de Eduardo, bajó la mirada, avergonzada al fin. Volví a hacer lo mismo que toda la vida. Medir el valor de una persona por lo que representa. Patricia sintió un nudo en la garganta. Era, probablemente, la primera vez que Teresa nombraba sus pecados sin envolverlos en justificaciones elegantes. Lo lamento de verdad, dijo Teresa. No espero que eso arregle nada. Patricia respiró hondo. No lo arregla. Lo sé. Pero al menos esta vez suenas honesta. Teresa asintió con los ojos brillosos. Estoy sola, Patricia, y sé que en parte me lo gané. Aquella frase habría complacido a mucha gente como cierre moral, pero a Patricia no le produjo satisfacción. Le produjo tristeza, porque una madre sola y arrepentida seguía siendo una tragedia, incluso cuando la justicia emocional la hubiera alcanzado. No te odio, dijo al fin, pero ya no puedo volver a quererte con esperanza. Teresa cerró los ojos. Una lágrima se le escapó al abrirlos. Eso también me lo gané. Se despidieron sin abrazo,
Patricia salió de la cafetería y encontró a Eduardo esperándola afuera, apoyado contra el coche, como tantas otras veces en la vida, solo que ahora todo era distinto. Ya no era la muchacha atrapada entre el deseo de ser amada y el juicio constante de su madre. Era alguien que había atravesado un coma, un abandono y una verdad dolorosa, y aún así había elegido vivir sin disfraz. Lo miró, se acercó y tomó su mano. «¿Cómo te fue?», preguntó él. Patricia alzó la vista al cielo, limpio después de la lluvia. Triste, pero en paz, Eduardo abrió la puerta del coche. Ella sonrió y entendió algo final. A veces la redención no consiste en recuperar a quien te hirió. A veces consiste en dejar de esperar que esa persona te salve y construir por fin una casa donde sí quepas entera. Ninguna hija está obligada a convertirse en una copia de los deseos, frustraciones o prejuicios de su madre. Ser distinta no es una falta. No amar lo femenino, según el molde ajeno, no es un error. El verdadero error es intentar romper a alguien para que encaje en una imagen perfecta. Y también recuerda esto: una disculpa sincera puede tener valor, pero no borra el daño ni obliga al perdón absoluto. A veces sanar significa dejar de insistir donde solo hubo condición, juicio y abandono. Ahora te pregunto a ti, ¿cuántas veces has confundido diferencia con rebeldía, personalidad con problema y libertad con amenaza? ¿Cuántas personas crecieron sintiéndose defectuosas solo porque no se parecían al sueño que alguien más había fabricado para ellas? ¿Y si un día la persona que amas no encaja en tu idea de lo correcto? ¿Vas a intentar comprenderla o vas a lastimarla hasta que aprenda a esconderse de sí misma?